si no es ahora, en algún momento has pasado momentos feos, momentos difíciles, momentos que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no consigo solucionar esto? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le llamé a este mensaje, ¿qué es esto? Así le puse de título al mensaje, ¿qué es esto? Porque cuando uno pasa dificultades o vienen aflicciones y problemas, uno se pregunta, ¿qué es esto? Esto que estoy viviendo, difícil, ¿es algo que Dios me está mandando? ¿Esto que estoy viviendo difícil es algo que Satanás me está atacando y por eso estoy pasándola mal y no consigo trabajo y tengo esta enfermedad, esto y lo otro? ¿Esto que me está pasando es consecuencia de mis decisiones? ¿Qué es esto? ¿Por dónde viene la mano? ¿Se entiende? A eso es lo que quiero apuntar. No tengo todas las respuestas, pero a través de algunos pasajes bíblicos quiero llevarte para hacerte ver que uno puede ir dándose cuenta a veces con la ayuda del Espíritu Santo de decir, esto es consecuencia de mi decisión, no es algo que Dios me mandó o que pasa porque esto es un ataque del diablo. Entonces tengo que orar, tengo que moverme, tengo que hacer un ayuno, porque acá hay algo satánico que me está trancando, que yo no puedo avanzar en esto, en lo otro. ¿Qué es esto? ¿Me expliqué? ¿Por qué es importante esto? Porque si pasa algo que es feo y difícil y vos decís, esto que está pasando es porque Dios es mal y me está pasando porque... ¿Te enojas con Dios? Si eso que está pasando es un ataque satánico y vos no te pones a orar, a pedirle a Dios, a echar fuera, a reprender, pararte en pie en contra de todo demonio que quiera distorsionar tu vida, tu familia, arruinarte la vida, no te vas a poner en pie en contra porque no estás entendiendo que eso es algo satánico. Es re importante esto. Porque siempre que pasan cosas difíciles, uno piensa, ¿qué será? ¿Será algo que hice yo? ¿Será consecuencia de qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Todo el mundo alguna vez tiró la frase, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? La respuesta puede ser cualquiera de las tres. Yo quiero ayudarte a discernir por dónde puede ser que venga la mano ante las situaciones difíciles. A todos nos ha pasado de no conseguir trabajo, de luchar con una enfermedad, de que haya problemas en la familia, de que haya conflictos en el trabajo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo sé por dónde viene la mano? Vamos a arrancar por lo más básico. ¿Qué es lo que ocurrió en el comienzo de la creación? ¿Por qué ocurre maldad en el mundo? ¿Por qué ocurre tristeza? ¿Por qué ocurre enfermedad? Por la desobediencia del hombre. No porque Dios lo quiera así. No es el plan divino. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto. Y al comer del fruto, Adán y Eva está desobedeciendo una indicación de Dios. Ellos eran felices, comían perdices, no precisaban ropa, estaban desnudos, estaban en un lugar que no había cardos, que no había espina, que no había abrojos, que no había rosetas, no se les pinchaban los pies, no tenían que comprarse zapatillas, no precisaban nada, eran recontra felices, tenían todo. Todo eso hermoso lo pierden, no porque Satanás los estaba atacando, sí que los induce al pecado, pero no estaban en un ataque satánico. No porque Dios quería llevarlos a la miseria, porque ellos decidieron desobedecer. Y la consecuencia de la desobediencia trajo como resultado la miseria. Trajo como resultado la pobreza. Trajo como resultado el dolor de parto. No es que Dios planificó que la mujer le pase ahí en el parto. Mi esposa Pame, en los partos ahí se calentaba, decía, iba de porquería. No lo decía, mi esposa es muy tranquila en los partos. Yo estuve, gracias a Dios, en los 3 partos con ella. Y la verdad que no es de esas que pierden y se desquician, ¿viste? Silvia nos contaba la otra vez que ella muy tranquila también, podía controlar el cuerpo con la ayuda de Dios. Y mi esposa es muy tranquila, pero se acordaba de Eva, ¿no? Porque esto es consecuencia, no es que Dios es malo, es consecuencia de la desobediencia del hombre.
hay consecuencias, hay cosas que ocurren en nuestra vida, no porque Dios sea malo, no porque Satanás te esté atacando, sino porque vos estás eligiendo desobedecer a Dios. No era el plan de Dios que Adán y Eva terminaran así, con un arado, trabajando la tierra con dolor, teniendo los hijos con dolor. No era el plan de Dios. ¿Qué es esto cuando se pregunta a Eva, ¿por qué estamos viviendo esto? Porque desobedecimos, porque hicimos las cosas mal. Y a los hombres nos encanta buscar culpables, nos encanta pensar, y todo la culpa fulana. Nos cuesta mirarnos a nosotros mismos y decir, yo elegí algunas cosas que le erré. Y hay cosas que vienen a veces consecuencia de mi desobediencia. Y yo tengo que arrepentirme, no ser un rebelde y decirle a Dios, perdóname, porque yo elegí desobedecer, porque yo tuve un corazón rebelde. Otro que fue un rebelde, que no estaba en el plan de Dios que fuera de esta manera, fue Jonás. ¿Conoce la historia? ¿Habían escuchado alguna vez, capaz, en alguna película, de un hombre que un gran pez, ¡pum!, se lo come? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, entonces al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡plum!, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y después te mandaban cuando era chico y la parte decía, yo debo hacerle caso a la palabra de Dios para que no me pase lo mismo que a Jonás. La Biblia nos enseña que debemos obedecer a Dios en primer lugar y luego a papá y mamá. ¿Querés que te coma un pez grande, chiquito? No era el plan de Dios. Si uno ve las películas y estaba dentro del pez, debe haber sido espantoso. ¿Sabés lo que es que te tiren como Jonás? En medio de una tormenta, en la oscuridad del mar. A mí, de verdad, si hay algo que me impresiona es el océano. Cuando he mirado así, me impresiona la inmensidad del océano. Lo que debe haber sido caer en la oscuridad, en medio de las algas, y que venga un pez te coma y no sabés dónde está. Esto, porque no es que tenía una bengala que la prendió adentro del pez, iluminó y se acomodó, hizo una camita. 3 días estuvo ahí. 3 días. Y no era el plan de Dios para Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive a predicar, le había dicho Dios, y el tipo arrancó para Tarsis, arrancó para el otro lado. Y Dios manda al pez para llevarlo y enderezarlo por el camino. Y como decía la canción después, decía, Jonás en la ballena debajo de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar. Entonces Dios mandó al pez a vomitar y chunflum salió Jonás derechito a predicar. Pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Y Jonás la tenía clara, sabía, no le dijo a Dios, ¿por qué me enviaste la ballena? Sí sabía que tenía que ir para un lado y arrancó para el otro. Y arrancó para el otro. ¿Quieren otro ejemplo de consecuencias que no era el plan? La historia que cuenta Jesús del hijo pródigo. Lucas 15. Había un muchacho, el hijo menor, que le pide la herencia a los papás. Y le dice, quiero irme a vivir la vida. Quiero vivir la vida loca. Entonces le pide la herencia, la parte que me corresponde, el padre le da la herencia a él y a su hermano, y el hijo menor se va de joda, se va por todos lados, hasta que se gasta toda la plata, se terminan los amigos, y termina mal, en la miseria, consiguiendo el peor trabajo que podía tener un judío, que era darle de comer a unos chanchos. Y era tanta el hambre que tenía este muchacho, que le crujía las tripas de tal manera que anhelaba comer la comida de los chanchos. A ese nivel de miseria llegó el hijo menor. ¿Era el plan de Dios que ese muchacho terminara en la miseria, la pobreza, queriendo comer la comida de los chanchos? No. ¿Era un ataque satánico que ese muchacho? No. Era una decisión de él, de querer ir a vivir la vida a su manera, y tenía consecuencias, porque toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Y el hijo menor terminó así, triste, entre los chanchos, llorando, hasta que recapacitó y dijo, ¿qué hago acá? Los empleados que tiene mi viejo en la estancia viven mejor que yo acá cuidando chancho. Voy a ir con mi padre, le voy a decir, yo no soy digno ni de ser llamado tu hijo, contratame por lo menos como uno de los empleados que vivo mejor. Y cuando llega, dice que no lo deja ni hablar, el padre sale corriendo al encuentro, lo abraza y le dice, vos sos mi hijo. Le pone un vestido nuevo, le pone un anillo en el dedo que le daba
autoridad para comprar y vender, le pone sandalias en los pies porque descalzos andaban los que eran esclavos, lo viste, mata un ternero gordo y hace una fiesta porque el hijo que estaba perdido había vuelto. Y el padre celebra. Y ese es Dios. Siempre tomen la decisión que tome cualquiera de nosotros, sepamos que si estamos vivos, podemos correr a los brazos del Padre. Siempre. ¿Y el Padre qué va a hacer? Te quiere restituir, como lo hizo con Mefiboset. Te quiere volver a vestir, te quiere bendecir. Pues sí, pero con todas las metidas de pata, con todas las consecuencias negativas de mis malas decisiones, pero Dios quiere revertir tu historia. Sacarte de la pobreza, sacarte del dolor, de la tristeza, cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Y eso lo puede hacer Jesús. Y esa es la esperanza para nosotros que somos pecadores, que nos equivocamos. Yo me he equivocado como todos y mis equivocaciones han traído consecuencias. Mis equivocaciones han lastimado a otro. Pero gracias al amor del Padre Celestial, a su gracia y su misericordia, Él me ha perdonado. Me ha dado otra oportunidad y me ha permitido encaminarme y poder vivir una vida de alegría, que es lo que Jesús quiere para todos. Una vida de alegría. Los planes de Dios traen alegría. La desobediencia te lleva a la ruina. Los planes de Dios te llevan a la alegría, a la paz. Y lo que tenemos que hacer siempre es lo que hacía el rey David. Decirle a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, ver si estoy yéndome por cualquier lado, porque no quiero ser un rebelde, porque ya intenté ser un rebelde, ya intenté hacerme el loco, hacer las cosas a mi manera y no me fue bien. Y ahí cuando todos nos hemos dado a veces la cabeza contra la pared, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, como yo lo he contado, cuando era medio gallito yo en primero o segundo liceo, medio contestador, y mi padre me dijo, no te va a ir bien así, no conteste, no conteste. Y una vez llegó un muchacho al liceo que era de Montevideo, que se metía con todo el mundo. Yo quise pelear con él, pero no sabía pelear y terminé avergonzado, terminé mal. Y ahí aprendí, no es por la fuerza que se solucionan las cosas. Hello, moto. David decía eso en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos. Hay cosas que vivimos que no es ataque satánico ni algo que Dios está permitiendo, nos está mandando, sino que es consecuencia de nuestras decisiones. Claro que todo está bajo la soberanía de Dios, pero no es que esté en la planificación original de Dios, que nuestra vida lleve algunos caminos que a veces son los nuestros, los que nosotros decidimos. Jesús, quedó cortado ahí. Bueno, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, maestro, le pregunta a los discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Acá se rompe un pensamiento que sí, esto le pregunta a los discípulos hace 2000 años, pero que sigue existiendo en los cristianos de hoy en día. Cuando a alguien le va mal, cuando alguien no consigue trabajo, cuando a alguien le viene una enfermedad o pasa alguna situación, lo primero que se piensa es, en algún pecado andará para que pase esto. Y no es así. Jesús con esto está rompiendo una forma de pensar de que alguien puede estar en una situación difícil como no tener visión y no quiere decir que sea consecuencia de pecado. Porque miren lo que preguntan los discípulos. No es que preguntan, ¿qué pasó para que este hombre terminara? No, ¿quién pecó? O sea, la respuesta es pecado. ¿Quién pecó? Es la pregunta de los discípulos. ¿Él o sus papás? ¿Quién fue el culpable para esto? Les venía hablando que hay consecuencia del pecado. Entonces acá los discípulos dicen, si este hombre está ciego debe ser consecuencia del pecado de los papás o de él. Pero Jesús dice no es que nació ciego por el tema de un pecado, ni de él ni de sus papás. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. O sea, aunque nos cueste a nosotros entenderlo, en el plan divino de Dios, Dios sabía de esta persona que iba a nacer en esta condición
de no poder ver, porque un día su hijo Jesucristo iba a nacer de la Virgen María, a los 30 años iba a comenzar el ministerio, y en un momento del ministerio se iba a encontrar con este hombre ciego, lo iba a sanar, y muchos iban a creer al ver la gloria de Dios a través de este milagro. Para nosotros no tiene sentido eso. Pero Dios tiene sus planes que nosotros a veces entendemos y a veces no. Esta persona que era ciega, cuando escucha esto, nació para que todos puedan ver el poder de Dios y luego recibe la vista. En ese momento, ¡ting!, le cae la ficha y dice, por esto nació entonces. Porque el Hijo de Dios, el Mesías, iba a aparecer un día y yo iba a recibir mi sanidad. Había un propósito. No era pecado, era un propósito divino el que había. ¿Por qué pasa esto? Algunas veces pasan cosas que no entendemos, como una enfermedad, como situaciones complicadas, que es con un propósito divino. Cada situación es diferente. Yo sé que algunos están pensando en cosas que han vivido, en situaciones y ¿será fue porque mi metida de pata? ¿Será porque había un propósito de Dios? ¿Será que era un ataque del diablo, como vamos a ver ahora? A veces no vamos a entender los planes de Dios y a veces sí lo vamos a entender. Las pruebas de Dios son para enseñarnos algo, para que crezcamos, para llevarnos a un lugar que si no fuera por esa situación, no llegaríamos. Si no fuera por esas dificultades que pareciera que habían en el camino, esas cosas difíciles, pareciera que no vamos a llegar a esos lugares que Dios nos quiere llevar. Yo me acuerdo cuando éramos novios con Pame, y para mí era muy frustrante que no conseguía trabajo. Yo estudiaba para licenciado en enfermería, y a los 2 años y medio, 3 años de estudiar para NERS, para licenciado en enfermería, te daban el título de enfermero. Y yo no conseguía trabajo, y para mí era tan frustrante no conseguir trabajo, porque yo quería juntar plata porque me quería casar. Y yo le decía a Dios, pero, quiero hacer las cosas bien, ¿por qué no se me abren las puertas? Y miren que pasé meses y no conseguí, y fui a entrar al evangélico y no quedé, y terminé trabajando en servicio de acompañante de 10 de la noche a 6 de la mañana, y después terminé 3-4 meses en la emergencia del militar haciendo de honorario, y todo por ahí hasta que me voy preparando y termino en el CTI de Casa de Galicia, que nunca hubiese pensado que iba a terminar trabajando en un CTI. Pero Dios quería llevarme por esos planes, porque Dios tenía algún propósito, porque yo me iba a conocer personas, compañeros de trabajo en ese lugar, que necesitaban que yo, un hijo de Dios, estuviera con ellos, para poder seguir en contacto, para que conozcan a Cristo. Y a mí me pone muy contento estar en contacto con algunos amigos que tengo del trabajo, que espero hayan visto algo de Jesús en mí, y que un día yo no haya sido una piedra de tropiezo, sino un puente para que ellos se conecten con Jesús. Y yo no entiendo todos los planes de Dios, pero es muy frustrante a veces cuando vos no es que estás en pecado, no estás en desobediencia, y ves que las puertas no se abren, ves que las cosas no se agilizan, ves que un trabajo que anhelás no llega, ves que la sanidad no la recibís, ves que es frustrante. Lo que hay que hacer es seguir confiando y caminando. Seguir confiando y caminando. No aflojar. Porque el Señor va a estar contigo aún en esos momentos difíciles. El que mejor ejemplifica esto es la historia de José. Cuando yo pasaba momentos difíciles, siempre recordaba, al llamarme José, siempre recordaba al José de la Biblia. Y pensaba, hay un propósito de Dios, yo sé que voy a llegar a un destino fantástico, que Dios tiene un plan bueno, yo tengo que permanecer, no tengo que aflojar. Y siempre tenía presente la historia de José. José recibe una túnica por parte de su padre, era el hijo preferido porque era el hijo que había tenido con Raquel, la mujer que más amaba a su papá Jacob. Y José recibe esa túnica, luego recibe sueños de Dios, sueños que le muestran que iba a llegar a ser algo importante, que iba a llegar a puestos de poder, que sus hermanos e incluso su papá se iban a inclinar ante él de lo poderoso que iba a ser, del lugar de preeminencia que iba a tener. Cuando cuenta eso, sus hermanos que ya le tenían bronca porque el papá le había dado la túnica de colores, porque era el favorito de papá, le agarran bronca, entonces un día que el papá no estaba, planifican matarlo. En vez de matarlo, porque uno de los hermanos intercede, lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo, lejos del sueño totalmente de ser alguien importante. José es vendido como esclavo a la casa de Potifar,
En la casa de Potifar hace todo bien, tan bien que Potifar lo pone a cargo de toda la casa. La esposa de Potifar le echa el ojo a José, dice, está bueno José, está fuerte. Dice, lo quiero conmigo, lo quiero en la camita conmigo. Entonces lo intenta seducir. José le dice, no, tu esposo Potifar me ha dado todas las cosas, menos a ti, yo no puedo tocarte a ti, estaría fallándole a Dios. Entonces José, ¿qué hace? Dispara. Cuando está disparando, le manotea la ropa ahí la mujer. Y cuando llega el esposo de Potifar, le dice, mirá lo que me hizo este esclavo José que trajiste. Se quiso aprovechar de mí, me quiso violar. José, que hacía las cosas bien, ¿cómo termina? En la cárcel. ¿Y en la cárcel se deprime José? No, seguía confiando en Dios. Tanta confianza tenía en Dios y tan seguridad de lo que Dios iba a hacer en él, que termina estando a cargo de la cárcel también. Termina siendo el que está a cargo. ¿Por qué sé que no se deprimía? Porque una persona que está tirada llorando en el rincón no lo van a poner a cargo de la cárcel. No va a ponerlo de encargado a una persona que no está para cuidar a los demás. ¿Por qué sé que no se deprimía? Porque cuando el copero y el panadero del faraón estaban tristes, José le mira la cara. No es que estaba en sus problemas, sino que logra mirar la cara del copero y el panadero y le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Tuvieron un sueño feo. Y José, a través de Dios, el Espíritu de Dios le interpreta el sueño. José no sale de esa situación por unos años más. Y después de 13 años de agonía de José, José pasa a ser el segundo a cargo del país más importante de la época de Egipto. Eso era plan de Dios. José estaba haciendo las cosas bien, no estaba en pecado, pero aunque estaba haciendo las cosas bien, le empieza a salir todo mal. Todo mal entre comillas. Todo mal entre comillas, porque en realidad eso que parecía mal era algo bueno, era el plan de Dios. Entonces José, de grande, a los 30 años, cuando sus hermanos vienen a buscar comida, porque había una hambruna en toda la tierra enorme, 2 años hacía que había una hambre tremenda en toda la tierra, y van a buscar comida a Egipto, el que los recibe es José. Y miren las palabras de José, ahí le cae la ficha. A José, que entiende el plan de Dios, Génesis 45 dice, soy José, le dice a sus hermanos, llorando, lloraba a los gritos. ¿A quién ustedes vendieron como esclavo en Egipto? Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. A José en ese momento Dios le da revelación, le cae la ficha. José ya hacía 9 años que estaba como el más importante, el segundo a cargo del país. 9 años, ¿por qué sé? Porque hacía 2 años de hambre y habían sido 7 años de prosperidad. Ya hacía 9 años y en este momento a José le cae la ficha y dice, fue para esto. Todo lo que no entendí, todo el proceso que viví, aunque yo era fiel, aunque no andaba en pecado, aunque no me acosté con aquella, me hubiese acostado con la esposa del Potifar y para terminar en la cárcel. No, aunque todo lo que viví, que me mantuve fiel al Señor, valió la pena porque hoy puedo ver para qué estaba acá, para salvar la vida de toda la familia. Y ahí le cae la ficha y ve el sueño de sus hermanos postrados ante él, de todo lo que Dios le había mostrado que se cumplió. Porque lo que Dios dice, se cumple. Esto que vivió José, que no estaba en pecado, y pasa todas estas situaciones difíciles, fue un plan de Dios. ¿Qué es esto? Un plan de Dios. Hay cosas que vivimos a veces consecuencia de nuestra desobediencia, hay cosas que hemos confesado nuestro pecado, estamos buscando la santidad, estamos buscando caminar bien de acuerdo a lo que Dios nos manda, y vienen situaciones difíciles. Si estamos haciendo las cosas bien, no tenemos que tener temor de que estamos en el camino que Dios quiere y de que todo va a obrar para bien, aunque ahora no lo entendamos.
aunque ahora no lo entendamos. Todas las cosas, dice Romano, ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, no estás en desobediencia, pero no te sentís bien, no estás en paz, no estás feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Si vos te estás sintiendo así, eso es un ataque satánico. El plan de Dios no es que vos no tengas paz, el plan de Dios no es que vos te sientas desanimado, el plan de Dios no es que te sientas triste y angustiado. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios no es ese. Satanás es el que te quiere tirar y verte en la cueva y triste como lo hizo Jezabel con Elías cuando le dijo, te voy a matar, Elías, le dijo la bruja de Jezabel. Te voy a matar, no voy a parar hasta matarte. ¿Y qué logró ese ataque satánico a través de esa mujer? ¿Qué quería Satanás? Desanimar a Elías, verlo tirado en el piso, derrotado, sin ganas de vivir. Quítame la vida, Dios. ¿Te sentís sin ganas de vivir? ¿Te sentís sin paz? No es el plan de Dios que te sientas así. Es un ataque del diablo. El ataque satánico busca quitarte la paz interior, te busca robar lo que Dios te quiere dar. Un ejemplo que para mí es un ataque satánico, Jesús está en la cruz y algunos le gritan, ¡pero mírate ahora!, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Eso es un ataque satánico. Satanás, a través de estos hombres, lo está pinchando a Jesús para sacarlo del plan de Dios. Para hacerlo cambiar el plan, para que se baje de la cruz. Era una tentación muy grande para Jesús, porque para mí no sería una tentación grande porque yo no tengo el poder de bajarme de la cruz. Pero Jesús, que tiene todo el poder, podía haber dicho así, ¿sabes qué? Pam, 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 que bajaba, sacaba todos los clavitos y hacía lo que quería. El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se estaba dejando morir en la cruz y Satanás lo quería sacar del plan. Bájate de la cruz, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, si de verdad Él es tu Padre, como venías diciendo tanto tiempo y te ama, ¿por qué estás muriendo en la cruz? Salvate a vos mismo. En vez de querer morir para salvar a otro, bájate de la cruz. Ese es un plan satánico. Satanás te quiere, a través de palabras, de ideas, de pensamientos, te quiere sacar del plan de Dios. Te quiere desenfocar de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ayer me contaba un hombre una historia de cómo su esposa se sanó en la carpa esa que hubo en el año 87 con la pastora Mari. ¿Se acuerdan que vino acá la pastora Mari hace tiempo? Y me preguntó por la pastora Mari y me dice, un día te voy a contar la historia, y me empezó a contar y me la contó bastante la historia de su esposa. Este hombre tenía a su mujer muy enferma en el año 87, con 21 años, 3 hijos, y la esposa tomaba 18 medicamentos por día, tenía, no sé qué, hasta gusano dice que le salían en la cabeza, que utilizaba pañal, no podía caminar, toda una pila de cosas complicadas, muy complicadas. El hombre se había movido como por todos lados, buscando curandero, brujo, lo que sea, para poder sanar a su esposa. No conocía del Señor y lo que quería era a su esposa sana. Uno puede decir que feo fue al curandero, pero era un hombre casado que no la abandonó en el momento de enfermedad, de dolor, estaba buscando la solución. Y Dios vio eso, porque dice que nunca iba por el lado del estadio y justo ese día fue por el estadio y vio un cartel blanco con letras rojas que decía Jesús sana, Jesús salva, Jesús libera. Y fueron a la reunión. Recuerdo, me dice que predicaron del hijo pródigo. Pasamos adelante, aceptamos al Señor con mi esposa y con los gurises. Y ese día mi esposa se sanó. Dice, se cayó al piso, la llevan a la carpa y dice que ella sintió como un rocío que caía sobre ella y se sanó. Se sanó totalmente, totalmente. En el momento se sanó. O sea, un milagro total. Esa noche, dice, dormimos como no habíamos dormido, fue una noche mágica, me dice. Yo no dormía hace pila en las noches. Y esa noche descansamos, pudimos dormir. A la mañana me voy al cuartel, que trabajaba en el cuartel,
Y pasé tan mal toda la mañana porque en mi mente estaba, ¿será que está bien? ¿Será que volvió la enfermedad? ¿Será que...? Y entonces estaba desesperado por volver a la casa y ver a mi esposa y ver si realmente seguía sana, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Un ataque del diablo? Eso no es el Espíritu Santo generándote esos pensamientos. Es el diablo que cuando viene un milagro te quiere hacer dudar de que el milagro lo hizo Dios, de que es real. El Satanás que te quiere hacer dudar de las promesas de Dios, de que Dios te ama, que sus planes son buenos para tu vida. Es un ataque del diablo. Satanás quiere desenfocar. El hombre dice que llega a la casa y apenas llega estaban las ventanas abiertas, la mujer cantando, todo bien. Y perdóname, Dios le dijo porque estaba dudando. Pero es un ataque del diablo. Satanás te trabaja con los pensamientos, con las ideas, porque quiere llevarte a ponerte triste, a deprimirte, a que no veas la alegría de vivir, las ganas de levantarte. Satanás quiere hacer eso. Meten preso a Pedro, ¿y qué hace la iglesia? Ora. Hechos capítulo 12, se pone a orar. Yo no sé si han conocido cristianos así ustedes, que están con el tema de se llama ultracalvinismo, que toda situación que pase es la voluntad de Dios. Pase lo que pase, te dicen, es la voluntad de Dios, por algo pasó. No, eso es una mentira del diablo. Todo lo que pasa acá en la tierra no es la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios permite, pero que no son la voluntad de Él. Hay cosas que Dios permite, por eso pasan, pero no es su voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo predico la palabra y dice, no puede predicar más. Y predico igual de vuelta, vienen los policías, me llevan preso. Y ustedes que agarran y dicen, y bueno, será la voluntad de Dios. Que José, como José de la Biblia, ¿te acordás que predicó una vez que pasó unos días en la cárcel? Capaz que tiene que estar unos años preso, vamos a dejarlo ahí. No, ustedes se tendrían que poner a orar. Lo mismo por ustedes. Si están pasando una situación difícil, pedimos por sanidad, pedimos por trabajo, pedimos por salud, pedimos por liberación, pedimos porque Dios cambie las cosas. Porque no es la voluntad de Dios estar pasando mal. Esos son pensamientos satánicos. Pedro termina preso. ¿Y qué hace la iglesia? Se pone a orar. Hechos capítulo 12. La iglesia oraba. ¿Y qué ocurrió? Dios manda unos ángeles, abre la puerta, lo liberan a Pedro y Pedro sale caminando y golpea la puerta de la casa a la que estaban los hermanos orando. Y se sorprenden cuando lo ven y se asusta la muchacha que abre la puerta. Pero la iglesia estaba orando. ¿Qué estaba orando? Que saque a Pedro de la cárcel. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba preso por consecuencia de hacer las cosas mal. Pedro estaba preso por obedecer a Dios, por predicar la palabra de Dios, y era un ataque satánico que la iglesia identifica claramente. Eso es un ataque del diablo para frenar el movimiento del evangelio. Esto es 2 más 2, 4. ¿Qué es esto? De esto se trata la prédica. Que uno viene a una situación y tiene que identificar, esto es claramente un ataque satánico. Porque quiere destruir mi familia, porque quiere destruir a la iglesia, porque quiere destruir a mi hijo, porque quiere destruir mi matrimonio. Es un ataque del diablo. Vamos a orar en contra de este ataque satánico. A pedir a Dios que traiga liberación. ¿Me siguen? Teníamos un hombre ciego que no era por causa del pecado, porque pecó él ni pecó sus padres. Pero hay una mujer que estaba enferma por causa de un demonio. Les leo rapidito, lo comenté hace unas prédicas atrás. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. 18 años atormentada por un demonio que no la dejaba levantar la cabeza. 18 años. Y esto era a causa de un demonio, de un espíritu de enfermedad. ¿Qué necesitamos acá? ¿Qué es lo que nos lleva a esto, a reflexionar? ¿Necesitamos la guía del Espíritu Santo? Porque acá, solamente con el discernimiento del Espíritu Santo podemos saber, ¿esto es un demonio que está generando o no? Sí, de antemano no tenemos que prejuzgar y decir, esto que está pasando es culpa de pecado. Pero hay enfermedades que causan demonios, que causan cáncer, que causan parálisis, que causan diferentes enfermedades. Son demonios que generan esa enfermedad.
Te lo estoy mostrando con la Biblia porque sé que es solo la palabra de Dios que puede abrir nuestro entendimiento. Quiero contarte otra situación de un muchacho que era mudo y que el demonio lo llevaba a hacer cosas horribles, a meterlo en el fuego. Los discípulos de Jesús no lo pueden liberar. Dice la Biblia, un muchacho que se lo traen a Jesús y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcó echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, el muchacho ahí revolcándose, ¿no? Jesús tranquilo, porque tenía total control de la situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Lo mató. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Acá era un ataque satánico, un demonio que atormentaba a este muchacho, que le causaba la sordera, la imposibilidad de poder hablar y que lo llevaba a revolcarse en el fuego. Era un ataque satánico. Un demonio. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a discernir las situaciones para saber cómo orar. Porque si es un demonio, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que hacer lo que hizo nuestro maestro, que nos enseña lo que tenemos que hacer. Si hay un demonio, en el nombre de Jesús, te vas fuera. En el nombre de Jesús. El ataque de Satanás siempre es para alejarte de Dios. El ataque de Satanás es para destruir tu familia. El ataque de Satanás es para destruir a tus hijos. El ataque de Satanás es para que termines peleado con todos los hermanos de la iglesia. Porque Satanás quiere dividir, es lo que él se dedica a hacer, divide y reinarás. ¿Qué tenemos que hacer? Identificarlo y reprenderlo. Santiago 4:7, que ya estoy llegando al final del mensaje, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y quise poner esta imagen, que es el evangelista Carlos Anacondia, que es para mí un crack, es un ejemplo a aprender de todo esto que uno está aprendiendo. La Biblia dice sométanse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Vivir una vida que si hoy Dios te muestra que tenés pecado y tenés algo que confesar, someterse a Dios es decirle, perdóname, Padre, y ayúdame a vivir la vida como vos querés que la viva. Eso es someterse a Dios. Es una vida de rendición. Todos los días diciéndole, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Eso es someterse a Dios. Que si Dios te dice que tenés que hacer algo, yo qué sé, que tenés que perdonar, que tenés que llevarle una ayuda a alguien, lo que sea que Dios te pida, eso es someterse a Dios. Obediencia. Resistir al diablo, en el original ahí es ponerse en pie en contra. Entonces, si vos en tu casa percibís que hay algo feo en el ambiente, que llegó una presencia, que algo pasó en la casa, algo no está bien, algo no está bien. Y vos tenés que decir en el nombre de Jesús que se vaya todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, porque sentís, no lo haces arrodillado. Arrodillado te sometés a Dios. Resistirse al diablo en el original es ponerse en pie en contra. Y para mí es un claro ejemplo, lo digo Carlos Anacondia, porque si ustedes lo han visto predicar, cuando él está orando contra todos los espíritus inmundos, él va orando así. Demonio de brujería, fuera, fuera, fuera. Y va así. Si lo han visto, él hace así, camina así. ¿Y saben qué idea me da a mí? Es como que el tipo va buscando a los demonios. Como que te quiero, como lo que lo quiere agarrar a piñazo a los demonios. Una idea así me da. El tipo va orando, y dice, demonio de brujería, fuera, fuera. Y lo va buscando. No sé si me explico lo que quiero decir, que con su cuerpo lo expresa Carlos Anacondia. Vos no podés decirle al diablo, bueno, y que se vaya afuera, con miedo de que capaz que me meto a decirle al diablo que se vaya afuera y entonces recibo un ataque peor del diablo porque me estoy... No, no es así.
No tengan miedo a decirle a Satanás que se vaya afuera si están sometidos a Dios, si están siguiendo a Cristo, porque Jesús dijo, nada los dañará. No hay un arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Pero si hay un ataque satánico, lo que tenemos que hacer es ponernos en pie en contra y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el que tiene el poder. Nosotros no tenemos poder. Pero nosotros venimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. En el año 1991, el que hoy en día es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si quieres pasame línea nomás, ya vamos terminando. ¿Lo tienen al presidente de Estados Unidos? Sí, lo han visto, Joe Biden. En el año 1991, Melina nomás, después pasan el resto igual. Porque es para que toque el piano, ¿no? En el año 1991, Joe Biden, el que hoy en día es presidente de los Estados Unidos, era el que estaba de senador, encargado de todo el Senado de Estados Unidos. Y en 1991, el presidente Joe Biden, lideró un linchamiento público contra Clarence Thomas. Ese hombre que está abajo, acá a la derecha, este hombre de color negro, Clarence Thomas, recibe acusaciones muy fuertes. Y este que está acá es Joe Biden, el presidente hoy en día de los Estados Unidos. 1991. Acusaciones falsas contra este hombre, contra Clarence, de que el tipo había acosado sexualmente a una mujer. Y está el video, y si lo buscan en YouTube está toda la sesión, donde Clarence, que me hacía acordar, porque tiene el mismo nombre que el papá de Clarence, se llamaba así Clarence, de las misioneras que fundaron acá la iglesia, dice, lo que me están haciendo es una vergüenza pública, me están haciendo un circo, están haciendo en horario central, en el mejor horario de televisión de Estados Unidos, sacaron todas estas noticias acusándome falsamente de cosas que son mentira. Esto es una farsa, dice el tipo. Pero firme el hombre, el Clarence. No es que lo dice firme. Esto es una farsa. ¿Qué era lo que estaba viviendo este hombre? Un ataque del diablo. Atacando su persona, su reputación. El hombre, a los meses, no quedó eso confirmado y logró poder seguir ascendiendo en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Cuando el presidente Donald Trump asume como presidente en Estados Unidos, saca los fondos de apoyo a clínicas abortistas que Estados Unidos daba en América. Cuando Joe Biden toma el cargo de presidente, vuelve a apoyar financieramente clínicas abortistas en América. Clarence Thomas llega a estar a lo más alto de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y esta semana, 31 años después de ese juicio en el que estuvo con Joe Biden, Clarence Thomas, esta semana se derogó el aborto en Estados Unidos. El aborto se había legalizado en Estados Unidos hacía 50 años. Y esta semana, increíblemente, lo que son las cosas, como Dios lleva todo a honrar a este hombre y ponerlo en el mismo gobierno de Joe Biden, que es darle una patada en el gobierno mismo de él, que quería apoyar el aborto y todas las cosas que había hecho. En el mismo gobierno de Joe Biden, Clarence Thomas, que hace 31 años había sido acusado falsamente, deroga el aborto. Y esto a mí me llenaba de alegría de ver cómo ocurren ataques satánicos contra los que son hijos de Dios, contra los que queremos defender las verdades de Cristo, los principios de Dios. Vienen ataques. Pero si permanecemos siguiendo al Señor y siendo fieles, Dios te va a honrar y te va a poner a hacer cosas grandes, como lo hizo con Clarence Thomas, que hoy en día están ahí todo lo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es Clarence Thomas? Y el único negro que hay acá, el único de color negro. Solo 2 jueces en Estados Unidos han llegado a ser de color negro. Y él lo decía hace 31 años cuando le hacen el juicio. Lo que están haciendo acá conmigo es que me están queriendo condenar a mí, pisarme la cabeza, para que ningún otro negro como yo se levante y quiera llegar a estar en la Suprema Corte de Justicia. Están haciendo un castigo público conmigo. Para decirle a otro, no te quieras levantar porque mirá lo que hicieron con Clarence, que lo acusaron falsamente, lo enchastraron en todo Estados Unidos y terminó re mal.
¿Te tienen que ver la convicción con la que el tipo se defiende cuando le acusan ahí en el juicio? Diciendo yo soy inocente. Esto es toda una farsa, un circo que están haciendo. Y Dios lo honró. Y cayó un principado satánico tremendo como el aborto en Estados Unidos. Y anhelamos y tenemos que orar que caiga también en Uruguay. Han muerto cientos de millones de personas en las guerras, pero con los abortos dice que mueren como 80 millones de personas por año. De vidas. ¿Quién es el hombre para estar tomando lo que creó Dios? No. Póngase de pie y vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Padre, gracias por esta reunión que estamos teniendo, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo, para tocar nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, porque todos los que estamos acá hemos sido desobedientes. Porque todos los que estamos acá hemos tomado decisiones equivocadas. Todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho algo malo. Y tú nos has perdonado. Y si hay alguno de los que está acá que no le ha pedido perdón a Dios y quiere recibir el perdón de Dios, pídaselo. Esto es por fe, es por creer que Jesús te escucha, que Jesús murió en la cruz por vos y que Él te puede perdonar. Y yo quiero que salgas perdonado, que salgas recibiendo el abrazo de Dios, el abrazo del Padre. Y que si no le has dicho a Jesús, le puedas decir en esta tarde: Jesús, entra en mi corazón. Pero tiene que ser tu decisión. Yo no puedo abrir la puerta de tu corazón por vos. Cada uno es el dueño de su vida. Cada uno es el que puede abrir la puerta del corazón de cada uno. Jesús está tocando a tu puerta y te dice: permitime entrar, permitime vivir en ti, permitime sanarte. Así que confesá con tu boca, decile: Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo quiero que tú vivas en mi corazón, que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu preciosa sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si lo haces de corazón, Jesús te va a perdonar. Yo quiero que salgas sintiéndote perdonado, porque no hay pecado grande. El amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. El amor de Dios puede limpiarte de lo que sea, no importa lo grave que parezca. Jesús murió en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Padre, gracias por amarnos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a elegir la vida y no la muerte. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a discernir, Espíritu Santo, porque solo tú sabes todas las cosas. Cuando nos enfrentamos a una situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Señor? ¿Cómo tenemos que orar? No queremos venir a tu presencia, Señor, a reclamarte cosas que no están dentro de lo que es tu voluntad, Señor. Nosotros queremos alinearnos contigo, Señor. Alinearnos con tu voluntad, con lo que tú quieres que estemos haciendo. Orar como tú quieres que estemos orando, Señor. Te pido para que mis hermanos, si están viviendo una vida en santidad, si están haciendo las cosas como tú, agradables a ti, Señor, y vienen situaciones difíciles, te pido que un poder sobrenatural los impulse a seguir adelante, los llene de nuevas fuerzas para no desanimarse, para no bajar los brazos, para seguir como siguió José, sabiendo que tus sueños, tus planes se van a cumplir en nuestras vidas, si no es que desmayamos. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Que tú nos ayudes, Padre, que un poder sobrenatural, un poder del Espíritu de Dios sople vida en este lugar, sople vida en esta casa y transforme la tristeza, transforme el desánimo, Padre. Y oramos pidiendo que abras nuestros ojos para lo satánico, para los planes de Satanás. Para no ser ingenuos pensando que conmigo el diablo no se mete, sino ser astutos como serpientes y darnos cuenta que hay un diablo que nos quiere destruir, que hay un diablo inmundo que quiere robarnos la alegría, que quiere robarnos los planes que tiene para nosotros, que quiere robarnos la paz, que quiere robar el matrimonio, que quiere destruir a la familia, que quiere destruir a nuestros hijos. Y contra todo ese poder de las tinieblas,
nos volvemos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oro para que mis hermanos sean libres de todo poder de las tinieblas, de todo yugo que los quiera oprimir. En el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo nos estés mostrando cómo tenemos que orar y por dónde viene la mano, Señor. Que podamos ser una iglesia alineada contigo, Espíritu Santo, dependiente de ti, reconociendo que cuando nos acercamos a hablar contigo, tú eres el que sabe todo, tú eres el sabio y nosotros somos los que tenemos que aprender, los que queremos ser instruidos por ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, para que aquellos que están buscando trabajo lo consigan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, para que aquel que está con dolencias, con enfermedad, reciba tu toque sanador, Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, para que aquel que está triste, en el nombre de Jesús, se vaya fuera toda tristeza, se vaya fuera todo desánimo, en el nombre de Jesús, y sea fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Padre, te pido que tú llenes de poder a mis hermanos, de tu paz sobrenatural, que aún en medio de las tormentas podamos tener tu paz, porque aunque pasemos por las aguas no nos van a ahogar, y aunque pasemos por el fuego no nos va a quemar, porque tú vas a estar con nosotros, porque tú no nos has abandonado, porque tú nos amas, porque tú amas a cada uno de los que están acá, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Oramos también por este hermano Clarence Thomas, pedimos para que tú lo fortalezcas, pedimos para que tú mandes tus ángeles que lo protejan, Señor, y que tú lo sigas ayudando a predicar tu palabra y a desarmar leyes injustas, leyes satánicas que destruyen vidas y que destruyen familias. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. El mensaje se llama ¿qué es esto? Seamos obedientes a Dios y no tengamos miedo a lo que pase. Si uno está haciendo las cosas bien, que venga lo que venga. No tengas miedo a nada.